Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, en esta mañana veremos que el creyente tiene una vida nueva en Cristo que es evidente. Ya estamos en la segunda parte de la carta a los Colosenses. La segunda parte es cuando el apóstol Pablo comienza a hacer las aplicaciones prácticas, ¿cierto? Él siempre tiene el mismo estilo. Él hace una primera mitad muy doctrinal, donde él trata de enfrentar los problemas que tiene la iglesia y los enfrenta siempre de manera doctrinal, ¿no? Es decir, ¿cómo se enfrentan los problemas? Con contenido sólido de la palabra de Dios, no con consejos suaves y superficiales. Siempre que Pablo escribe una carta a las iglesias es para enfrentar problemas. Y siempre él dedica la primera parte a hablar de doctrina. Si no, véalo en Romanos, por ejemplo, capítulo 1 al 11. Eso es doctrina, de lo más profundo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y recién, capítulo 12 hasta el 16, él trata asuntos prácticos, consejos prácticos. Lo mismo pasa en Efesios, capítulos 1 al 3, él se dedica a hablar de doctrina y en los últimos dos capítulos él da los consejos prácticos. Filipenses lo mismo, capítulos 1 y 2 son pura doctrina, muy profunda, y luego en los capítulos 3 y 4 él da consejos prácticos. Así que aquí entrando al capítulo 3, Pablo ha comenzado a dar los consejos prácticos para la iglesia, en esta ocasión, en estos versículos 12 al 17, para que el creyente tenga una vida nueva en Cristo y que esa vida nueva es evidente. Porque muchas personas dicen, ¿no?, que son hijos de Dios. Pero la pregunta ¿es evidente ese cambio en la vida? En los versículos anteriores del 5 al 11, la semana pasada vimos que el creyente mata el pecado en su vida y se viste de Cristo. Y ahora, con la ayuda del Señor en estos versículos, entonces, veremos que el creyente tiene una nueva vida en Cristo que es evidente. En contraposición a los falsos hermanos y falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, recuerdan que ese era el problema en Colosas, un grupo de falsos maestros que habían hecho una mezcla muy peligrosa de paganismo, judaísmo, esoterismo, adoración de los ángeles, observancia de los planetas para determinar el destino de las personas. Todo eso lo habían mezclado y habían producido una especie de cristianismo falso, ¿no? Y lo estaban tratando de introducir en la iglesia. Por eso que Pablo tiene que establecer desde el principio que Jesús es Dios, es el creador, los ángeles fueron creados por Dios, por lo tanto no deben ser adorados. Los cuerpos celestiales, los planetas, las estrellas, fueron creados por Dios, con otro propósito, no para determinar la suerte, digámoslo así, de los seres que viven en este planeta. Dios los creó con otro propósito. Él es el creador y el dador de todas las cosas. Por lo tanto, a Dios debemos mirar. Tampoco deben ser adorados los ángeles, como lo vimos claramente ahí en el capítulo 2, verso 18. Se menciona culto a los ángeles. También observancia de fiestas. El apóstol Pablo les dice, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiestas. Todo esto se había tratado de introducir para hacer una variación del cristianismo y transformarlo en otra cosa.
como usted lo puede ver hoy día en muchos lugares del mundo. Usted conoce personas cristianas que dicen que son cristianas, pero ven las cartas del tarot, creen en la suerte, creen en la magia, practican el yoga y otro tipo de cosas, pero dicen que son cristianos. Es un cristiano falsificado, es un cristianismo falso. Y Pablo quiere que los hermanos tengan muy claro la pureza del cristianismo. El cristianismo es solo Cristo y nada más que Cristo y su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana con su ayuda. Versículo 12 del capítulo 3 dice: vestíos como hijos, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos es una orden, es un modo imperativo en este caso. ¿Y vestíos de qué? Bueno, ya lo dijo anteriormente, vestíos del nuevo hombre, del nuevo Adán. Y de acuerdo a Romanos capítulo 5, el nuevo Adán, el nuevo hombre es el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro nuevo modelo. Debemos vestirnos entonces del Señor Jesucristo, tal como lo hemos visto en los versículos anteriores. Si usted se fija conmigo, versículo 10 de este capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego dice, como escogidos de Dios, escogidos de Dios. Para que haya realmente elección del que elige, debe ser en plena libertad y sin ningún mérito del que es elegido. Por eso que a continuación el apóstol Pablo ahí en el versículo 12 dice, santos y amados. Ya hemos explicado que el término santo significa separado. Hemos sido separados, por eso dice que hemos sido escogidos. Él libremente nos escogió sin ningún mérito de nuestra parte, por eso que somos santos, separados y también amados, es decir, especiales objetos del alcance del amor de Dios. Y este amor es el que nos impulsa a vivir esta vida nueva y también, como va a decir ahora a continuación, a perdonar y a soportarnos entre nosotros. Si me acompaña por favor también a 2 Corintios, capítulo 5, vamos a ver cómo este amor nos impulsa. 2 Corintios, capítulo 5, verso 14. Aquí Pablo lo explica un poco más claramente en qué consiste el impulso del amor de Dios dentro de nosotros. Dice, pensando, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hace el amor de Cristo dentro de nosotros? Dice el versículo 14, nos constriñe, es decir, nos impulsa, nos mueve de una manera natural a esta nueva vida en Cristo. Que aquí el apóstol nos va a decir, debemos comportarnos como escogidos de Dios, santos, amados, y también dice más adelante, perdonándonos unos a los otros, soportándonos unos a los otros. Ya veremos que la palabra soportar significa sufrir, es decir, literalmente debemos sufrirnos los unos a los otros. Ahí mismo en el versículo 12 también dice, de entrañable misericordia. Ya hemos explicado que el término entrañable tiene la idea de las emociones humanas más profundas. Habla de los órganos internos, que cuando uno siente una gran emoción, uno siente que todo es interior, ¿cierto? Y los órganos internos se conmueven, como el Señor cuando vio la ciudad de Jerusalén y dice, sus entrañas se conmovieron. A eso se refiere, la emoción humana más profunda. A veces el término es literalmente los riñones, a veces el corazón, a veces el estómago. Es una expresión muy hebrea, muy judía.
las entrañas, pero dice con misericordia. Cordia viene de corazón, ¿cierto? Ahí tenemos la palabra cardíaco y miseri de miseria. Por lo tanto, la misericordia es el corazón de Dios puesto en la miseria del hombre. Y cuando habla de que nosotros también tenemos que ser misericordiosos, es que nosotros debemos sufrir también las miserias de los otros. Nosotros no somos perfectos, los demás tampoco son perfectos. Y debemos tener claro eso, y tener la capacidad de sufrirnos, de soportarnos, de amarnos y de perdonarnos, dice aquí también. Por eso la expresión es muy fuerte, entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Luego dice de benignidad. La palabra benignidad podría haberse traducido también amabilidad. Significa buscar el bien del otro como el mío propio. Hay un hermoso ejemplo que usted lo puede leer después atentamente en su casa si gusta, en Génesis capítulo 26. Ahí lo puede leer tranquilamente. Y es la historia de Isaac. ¿Recuerdan que Isaac, para tener paz con los demás, paz con los vecinos, paz con otras personas, él construía pozos de agua para evitar peleas y guerras con los demás? Y los regalaba. Eso se llama benignidad, amabilidad, buscar el bien propio, pero también con el mismo deseo propio, el de los otros. Y saben que así la paz va a ser algo normal en las relaciones humanas. A continuación dice la humildad. En el comentario de Barclay, él dice que antes del cristianismo, es decir, más de 2000 años atrás, antes de que apareciera el Señor Jesucristo y se escribiera el Nuevo Testamento, el concepto de humildad era un concepto diferente. Con el cristianismo, la humildad subió de nivel y ha llegado a ser una virtud. Antiguamente la humildad era solamente tener una actitud de pobreza o una actitud servil. Pero con el cristianismo, la humildad, el vocablo humildad, fue elevado gracias al ejemplo de Jesús, en que Él, siendo Dios, vino al mundo, se hizo hombre y murió por el hombre para salvarlo. Siendo Dios, no teniendo que hacerlo. La humildad entonces, aplicada ahora a nosotros, significa que así como nosotros somos creados a imagen de Dios y tenemos un valor infinito por esto, de la misma manera ninguno de nosotros se siente más que ninguno otro. No hay actitud servil, no hay actitud de superioridad, ni tampoco de inferioridad. ¿Se fijan? Hoy la humildad entonces, la humildad cristiana, que ha sido un gran aporte al concepto verdadero de la humildad, es un concepto elevado, es una virtud, donde nosotros valoramos al otro, lo respetamos de la misma manera que respetamos nuestra propia vida. Y el máximo ejemplo fue el Señor Jesús, que Él se dio a sí mismo por nosotros, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos salvación. Por el contrario, los falsos maestros tenían una actitud falsa, ¿cierto? Una humildad falsa, pagana. Ellos se sentían superiores a los demás y dueños de un conocimiento superior. Ellos decían, solo nosotros podemos entender la Biblia profundamente, ustedes no. Y aunque nosotros ya hemos pasado esa etapa, aunque usted no lo crea, nosotros igual podemos tener elementos de este pensamiento de los falsos maestros. Lamentablemente en muchos ambientes cristianos hay hermanos que piensan, no, el pastor es el que sabe más, yo no puedo saber tanto como él. O no, estos hermanos que saben tanto y que estudian la Biblia, yo nunca voy a poder llegar a eso. Y hermanos, eso es un error. Si me acompaña, por favor, a Juan capítulo 16, me gustaría mostrarle que todo creyente, no importa quién sea, no importa su educación, su edad, sus capacidades, la palabra de Dios enseña que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mora en nosotros para hacer algo muy especial. Veamos desde el capítulo 14 de Juan, versículo 26. Dice, mas el Consolador, pues el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15 ahora, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí tenemos una breve síntesis, pero muy clara, de la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Cuál es su labor? Enseñarnos la Escritura. Mientras usted más lea su Biblia, más trabajo le está dando al Espíritu Santo, porque su labor es enseñarnos la Escritura, la palabra de Dios. Si yo no la leo, si yo no la estudio en la semana, no es que yo sepa poco porque no puedo o porque tengo poca capacidad, es porque no estoy dedicándole tiempo nada más, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Dice que Él mora en nosotros, nos enseña la Biblia, nos hace dar testimonio de Cristo, eso también es una demostración de que Él vive en nosotros, y también porque Él es el que hace la obra en los que no creen. Lo leímos recién en 16:8 en adelante, ¿no? Él convence de pecado, de justicia y de juicio a los incrédulos. Por lo tanto, nuestra labor solamente es contar el mensaje, ¿no? Evangelizar, explicar el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo hace el resto. Dice que Él nos guía también a la adoración, porque dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Es importante la obra del Espíritu Santo. Nos guía a la adoración, nos guía a la evangelización y nos guía también al conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, no hay aquí una humildad falsa. Todo creyente tiene que conocer la palabra de Dios profundamente. Decir, no, yo conozco poco y solamente los líderes de la iglesia ellos saben, eso no es humildad. Eso es reconocer que estamos dedicándole poco tiempo a la Escritura. Porque suena como humildad, ¿no? Decir, no, si ellos saben más que yo. No, eso debemos corregirlo. Todos podemos penetrar profundamente en la palabra de Dios. No es algo exclusivo de una élite en la iglesia. Todos tenemos al Espíritu Santo de Dios para comprender la palabra. Volviendo a Colosenses 3, luego de hablar de la humildad, dice mansedumbre. Mansedumbre significa fuerza bajo control. Mansedumbre no significa ser una persona de débil carácter, o una persona zigzagueante, o fácilmente manejable, ¿no? Porque a lo mejor eso es el concepto que uno tiene, ¿no? Se nos dijo que Moisés era manso, Jesús también, un hombre manso y humilde de corazón, pero ellos tenían un gran carácter y una gran capacidad de liderazgo. Basta con leer la historia de Moisés y cómo él guió al pueblo a salir de Egipto, cómo a él le tocó lidiar fuertemente con el faraón de Egipto. Se requiere un gran carácter, pero a pesar de eso él era manso, es decir, él tenía su carácter y la fuerza de su carácter bajo control. El Señor Jesucristo también. Sin embargo, eso no le permitió. ¿Recuerdan cuando llegó al templo y estaba lleno de vendedores y cambistas y venta de todo tipo? Y él, ¿qué hizo? Los echó a todos. ¿Se fijan? Ser manso no significa no tener carácter. Cuando hay que actuar y hay una situación de pecado, se actúa, ¿no? Lo hizo Moisés, lo hizo el Señor Jesús. Pero ese gran carácter que todos nosotros podemos tener debe estar como bajo control. Así que mansedumbre es fuerza bajo control. Y eso es lo que debemos tener todos. Tardo para la ira, dice que es el Señor. Eso es mansedumbre.
Finalmente, paciencia. Paciencia. También sin duda se relaciona con la mansedumbre. Paciencia significa aguante, largo aguante, ¿no? Tener la capacidad de aguantar situaciones difíciles. ¿Se fijan que las virtudes cristianas son muchas y muy profundas? Esta obra de transformación del carácter es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y debemos pedir cada día que el Espíritu Santo tome mayor control de nuestra vida. Fíjense conmigo Efesios capítulo 5, si retrocedemos un poquito. Efesios 5, 17. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente dijo en el versículo 17 que no debemos ser necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y a continuación dice, da la comparación de una persona controlada por el alcohol, ¿cierto? Una persona que está ebria ha perdido el control de sus sentidos, ha perdido la sensibilidad. En esta semana vamos a llegar a un pasaje en Proverbios donde habla justamente de esto, de la adicción al alcohol que es tan grande en el mundo, y donde dice que un hombre alcoholizado despierta después de muchas horas de haber estado bajo el efecto del alcohol y dice, no sentí ningún golpe, no sentí nada. Se pierden totalmente las facultades. Pero Pablo hace el contraste y dice, en vez de eso, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, así como una persona que está ebria ha perdido todo el control de su cuerpo, de su mente y de sus acciones y de sus sentidos por el efecto del alcohol, aquí dice que el Espíritu Santo de Dios debe tener la capacidad en el creyente de controlarle completamente. Y mire cuál es el primer fruto de esta obra del Espíritu Santo en el creyente. Dice la música y la alabanza. Cantar al Señor, alabanzas, salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso, ¿no? Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Control de nuestro carácter, control de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, y un deseo constante de adorar al Señor. Volvamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13 ahora, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note cómo Pablo sigue profundizando en las virtudes cristianas y dice que el perdón y el soportarnos o el sufrirnos unos a otros debe ser de la misma manera en que Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Ya explicamos un poquito que soportar es sufrir, y si ustedes recuerdan allí en Corintios 13, cuando habla de las cualidades del amor, dice que el amor todo lo sufre. Por lo tanto, es un sufrimiento de amor. No debemos esperar nunca perfección de los demás, porque ni nosotros lo somos. Por lo tanto, la actitud de sufrir a los demás debe estar en nuestro corazón. La actitud de perdonar a los otros, aunque no nos pidan perdón, también. Hemos dicho también que por mucho tiempo las personas pueden guardar raíces de amargura por una situación de pecado, por una ofensa, en la cual por años hay personas que guardan un nudo allí, ¿no? Bueno, el consejo es perdone aunque no le pidan perdón. Perdone aunque nunca haya una reparación, porque si no lo hace, la raíz de amargura va a crecer, y hay personas que tienen años con nudos de este tipo. Es mucho mejor, como dice aquí, sufrámonos unos a otros, perdonémonos unos a otros de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese versículo es maravilloso, ¿no?
¿Cuál es la fuente de todas estas cosas? El amor. Así lo explica muy bien también Pablo en Romanos 14, cuando él dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el amor, dice, no hace daño al prójimo. ¿Por qué nosotros obedecemos la ley? Porque la ley está puesta para impedir que le hagamos daño al prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, no lo voy a dañar, por lo tanto voy a cumplir la ley. Y ese amor de Dios, dice también Pablo en Romanos 5, versículo 5, ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Tenemos entonces la capacidad de amar de esta manera? ¿De amar como Dios ama? ¿De perdonar como Cristo perdonó? Claro que sí, lo tenemos. Y debemos hacerlo, porque hemos dicho en esta mañana que el creyente tiene una vida nueva en Cristo que es evidente. Debe ser evidente el cambio en nuestra vida. Ese amor debe estar trabajando en nuestra vida. Dice que es el vínculo perfecto, es decir, es el nudo perfecto, se podría haber traducido. Es la ligadura perfecta, también podría ser. ¿Qué nos debe mantener unidos? ¿Algo social solamente? ¿Una amistad superficial? Quizá usted tiene de esas amistades, ¿no? Superficiales. Relaciones cordiales solamente con algunas personas. Es agradable ver a alguien y tener una conversación casual de vez en cuando con alguien. Pero aquí dice que es mucho más profundo que eso. El amor de Cristo. Una unión entre los hijos de Dios basada no solamente en una relación superficial, sino en el mismo amor de Dios que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la paz de Dios gobierne. La idea de gobierne es arbitre, ¿no? Arbitre. Es decir, es lo que media entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con el mundo. Usted sabe que mientras estemos aquí en este mundo pecaminoso, caído, y también con nuestros propios problemas, la paz será algo un poco esquivo. El Señor prometió dejarnos su paz, no la del mundo, sino la que Él da. Y dice que esta paz ya la tenemos. Y lo único que nosotros debemos hacer es permitir que ella arbitre o gobierne entre nuestra relación con Él y nuestra relación con el mundo. Porque muchas veces, por los problemas del mundo, por los problemas de la tierra que tenemos aquí en este mundo, perdemos la paz que Cristo nos ha dado. Y nos entregamos definitivamente a los problemas. Pablo dice, coloquen la paz en primer lugar y permitan que ella arbitre entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con el mundo. Veamos nuestra vida siempre desde la perspectiva de la eternidad. Decimos, es cierto, hay problemas, estamos aún en este mundo, hay situaciones difíciles, dolorosas, pero Cristo vendrá, como hemos cantado en esta mañana, y nos llevará a su gloria. Estos problemas son solamente temporales y debemos sufrirlos con paciencia, aguardando su venida y actuando como hijos escogidos de Dios, como hijos santos y amados. En ese momento la paz de Cristo toma sentido, ¿no? Pero si no lo hacemos, si no dejamos que ella arbitre, nos vamos a entregar al pensamiento mundano y vamos a decir, no tenemos ninguna esperanza en este mundo, pero sí la tenemos. Por eso que a continuación dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta paz debe reinar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y produce una actitud de gratitud. Estudiando la epístola a los Filipenses, uno se da cuenta que la gratitud es la que produce la oración. Siempre uno dice, me gustaría que mi vida de oración sea un poco mejor, ¿no? Dedicarle más tiempo a la oración. Sabe que la gratitud y la oración van totalmente de la mano. Si yo oro poco, es porque soy poco agradecido. Cuando uno es muy agradecido por todo lo que Dios da, uno ora mucho y dedica harto tiempo a la oración.
Porque uno tiene mucho que agradecer. Cuando uno es desagradecido, ora muy poco. Es una vida escuálida de oración. Pequeñas cuotas de oración, muy pequeñas durante el día. Bueno, si ora poco ya sabe qué pasa. Falta reconocer la gran gratitud que tenemos para con Dios. Y el otro motor que nos mueve a la oración son las necesidades, nuestra necesidad de Dios. Muchas veces oramos por la segunda nomás, ¿no? Cuando necesitamos a Dios por alguna dificultad. Pero practique esta también. Sea agradecido y va a ver que su vida de oración va a aumentar. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo se le llama a la Biblia en este versículo? La palabra de Cristo. Qué interesante, ¿no? Y no es ningún problema porque el Señor Jesucristo es Dios. Y aquí Pablo, de manera muy interesante, le llama a la Biblia la palabra de Cristo. Y él dice que esta obra del Espíritu Santo en el creyente, esta vida nueva que él ha producido en nosotros, pone a la Biblia en un lugar absolutamente de importancia. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra morar la ha usado también el Señor Jesús en Juan 14, cuando Él dice que Él, en los que crean en Él, ¿qué va a venir a hacer? Va a venir a morar en nosotros. Y dijimos que la palabra morar no es una palabra pasiva, es un verbo bastante activo acá. Morar significa venir a habitar un lugar, pero no como un huésped que viene a descansar. Usted se ha fijado, si usted ha estado alguna vez en un hotel, normalmente una persona que se hospeda en un hotel va a descansar y a que lo atiendan. Uno no cocina, no prepara nada. En un hotel a uno lo atienden y uno va a descansar. Esa no es la habitación que hace el Espíritu de Dios cuando Él viene a nosotros. Y esa no es la morada tampoco de la Biblia cuando entra al corazón. La palabra morar significa entrar a trabajar. Él entra a morar, pero como un obrero. Él entra y se pone a trabajar dentro de nuestro corazón. Así que, ¿qué debemos hacer para que Dios constantemente esté obrando dentro de nosotros, transformándonos día a día? Llenarnos de la palabra. Mientras más se alimente usted de la palabra, más trabajo tiene el Espíritu Santo que hacer dentro de uno. Si yo leo poco la Biblia, el Espíritu Santo tiene poco material para trabajar. Porque entendamos, la Biblia es la palabra ya revelada de Dios. No hay nueva revelación más. Por lo tanto, si yo no leo la Biblia y espero que el Espíritu Santo trabaje sin eso, es como que yo creyera que el Espíritu Santo me va a revelar algo. Y eso no es así. El Espíritu Santo trabaja con la Biblia solamente. Para que Él tenga que hacer, yo tengo que alimentarme de ella. Y una vez que la palabra de Dios entra por mis oídos, cuando la palabra de Dios entra por mis ojos, en ese momento el Espíritu Santo tiene material para trabajar. Y Él empieza a santificarnos, a transformarnos. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17, verso 17? Jesús dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos transformamos, nos santificamos, limpiamos? ¿Cómo el Espíritu de Dios penetra en nuestro corazón para mostrar aquellos lugares pecaminosos, para así confesarlos, apartarnos y vivir una vida cada día más agradable a Dios? En la medida que llenamos nuestra vida con la palabra. Por eso Pablo en el fondo está diciendo: lean abundantemente la palabra de Dios. Eso está diciendo. Satúrense de la palabra de Dios. Hoy día con mucha tristeza uno ve, ¿no?, cómo cristianos
No tienen ningún problema en ver una película que dura 2 horas. Hay películas que duran 3 horas. Sin ningún problema. Pero para la Biblia, ni 5 minutos. Y eso es una desgracia, hermanos. Es un problema terrible. Nuestro deseo por lo espiritual debiera ser mayor. Debiera ser mayor. Por eso que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y conectando casi con la misma enseñanza de Pablo en Efesios 5, se fijan que Colosenses y Efesios se parecen mucho. Él nuevamente toca el tema de la adoración y de la alabanza. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. ¿Cuándo en una iglesia hay enseñanza, exhortación, sabiduría y buena música, buena alabanza? Cuando hay abundante palabra de Dios. Si hay abundante palabra de Dios, va a haber enseñanza y enseñanza mutua. Va a haber exhortación. Exhortar no significa retar, reprender. Exhortar significa animar. ¿Cuándo fue la última vez que animamos a un hermano o una hermana? Eso demuestra que hay abundante Biblia en nuestra vida. Si yo nunca dedico tiempo a animar a una persona, a un hermano, a animarlo, a levantarlo en Cristo, quiere decir que hay poca palabra de Dios en mi vida. Por eso estamos diciendo que el cambio debe ser evidente. Enseñanza, exhortación y también dice sabiduría. Sabiduría. Si nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a ser también creyentes sabios, que actúan con sabiduría. Y la música que usemos en la iglesia, la alabanza que usemos en nuestra vida, tiene la capacidad de enseñar, de animar y tiene sabiduría. En la actualidad, en muchos ambientes cristianos, tristemente, la música es más bien un medio de diversión. Es un medio también en algunos lugares casi de recreación. En muchos ambientes es para pararse, moverse un poquito, para desestresarse. En algunos lugares hasta se salta un poco y no les cuento otras cosas más, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la música aquí? Dice que tiene que tener la capacidad de enseñar, de exhortar y de transmitir sabiduría. En mi opinión personal, creo que no hay mejor material musical que nuestro himnario. Hasta el momento no conozco mejores cosas que los himnos que cantamos. Sin duda que hay canciones modernas que también son muy buenas y que hemos incorporado también. Pero la música que usemos en nuestra vida, dice Pablo aquí, tiene que tener la capacidad de que es abundantemente bíblica. En segundo lugar, enseña. En tercer lugar, exhorta, es decir, anima. Y en cuarto lugar, comunica sabiduría. Si nosotros analizamos mucha de la alabanza que se usa hoy día en muchas iglesias, no cumple con estos requisitos. Hay algo que está fallando, ¿no? Y deja claro que la música no es para nosotros. ¿Para quién es? Es para Dios. Cuando nosotros cantamos decimos vamos a adorar a Dios. Y como un beneficio secundario es que nosotros somos enseñados, animados y guiados a la sabiduría de Dios. Pero hoy día parece que el tiempo de la alabanza en muchos lugares es un tiempo para disfrutar uno. Es un tiempo para mí. Y no es así. La adoración es para Dios. Y la alabanza que cantemos, la letra de las canciones, de los himnos, debe ser abundantemente bíblica, debe enseñar, debe animar y debe comunicar sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos son el himnario del pueblo de Israel. Tenemos por lo menos 150 salmos en el Antiguo Testamento. Y probablemente se cantaban otros más. Se menciona también que cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo,
Moisés le enseña un cántico al pueblo y ellos lo cantan. También tenemos algunos salmos en el Nuevo Testamento. Hay alabanzas también que se mencionan en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Los salmos. Salmo viene de la palabra selafao y que significa tocar un instrumento de cuerda con los dedos. Es decir, salmo se refiere literalmente a la música instrumental. Himnos. Tenemos un himno en 1 Timoteo, mira, veámoslo, capítulo 3, versículo 16. Por la métrica que tiene este versículo, es muy probable que es un himno de la iglesia primitiva. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Himnos. ¿Cómo tienen que tener? ¿Qué características deben tener? Ya lo vimos, ¿no? Bíblicos, enseñanza, exhortación y sabiduría. Y finalmente, cánticos espirituales. Estas son odas, literalmente, melodías, coros breves que también la iglesia cantaba. Así que aquí dice que debemos tenerlos todos estos tipos de alabanza, pero debe haber un factor común. La música, la alabanza que cantemos debe ser eminentemente bíblica, debe ser llena de enseñanza, de ánimo, de exhortación y debe comunicar sabiduría. Finalmente, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sean nuestros actos, sean nuestras palabras, es decir, lo que conversamos, lo que decimos, lo que cantamos, ya que el versículo 16 habló de eso, todo debemos tener la capacidad de decir, esto lo hago en el nombre del Señor Jesús. Y así es como yo puedo determinar si algo es realmente digno o no. ¿Puedo glorificar a Dios por lo que voy a hacer? Entonces puedo hacerlo. Y esa es una manera de probar que lo que hago está bien o está mal. ¿Es digno de alabanza a Dios? ¿Es digno del comportamiento que Dios pide que tenga yo como hijo de Dios, como hija de Dios? De otro modo no lo debo hacer. ¿Puedo dar gracias a Dios por ello? Por eso el versículo termina diciendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se habían introducido tantas herejías peligrosas en la iglesia de Colosas y Pablo dice, filtren todo con estas cosas. Todo lo que hagan en la iglesia debe ser bíblico, abundantemente bíblico, de enseñanza, de ánimo, de sabiduría. La música, la alabanza debe tener estos elementos. La vida, las virtudes del creyente, que están ahí claramente, ya las vimos en los versículos 12, 13, 14 y 15. Debemos tener la capacidad de decir, esto es para la gloria de Dios y yo puedo dar gracias a Dios por esto. Y así es como nosotros podemos saber que esto es algo realmente digno para Dios. Vimos en esta mañana, hermanos amados, que el creyente tiene una vida nueva en Cristo que es evidente. Esta semana entonces debemos mostrar esta vida hacia el mundo, hacia los demás, de manera evidente, que se note que Cristo vive en nosotros. Oremos.